La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Bueno, y aquí seguimos en Rumores de la Calle. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de las cuentas Twitter, @rumoresdecalle, @eutv.net y @Eleonora Brusual, todo en minúscula y pegado, y con la etiqueta donde estés. Eso nos permite aglutinar todos los comentarios y todos los tweets que ustedes nos mandan y poderlos tener mucho más fácil. Hoy voy a presentarles una entrevista interesantísima con Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner, uno de los periodistas más leídos y escuchados tanto en América como en Europa. Carlos Alberto Montaner, un hombre que como escritor tiene verdaderos éxitos editoriales y además un hombre comprometido con la democracia y con la libertad. Carlos Alberto Montaner, nacido en Cuba, es un cubano que también vive una parte de, como tantos, en el exilio desde que era un muchacho muy joven, y hoy vive entre España y Estados Unidos. Y por supuesto no puede entrar a su Cuba. Pero vamos a oír esta entrevista con Carlos Alberto Montaner. Montaner, un hombre dedicado a estudiar el extraño y terrible fenómeno de la tiranía castrocomunista que ha imperado en Cuba por 55 años y que hoy, en una América extrañamente seducida por dos tiranos vetustos, con olor a moho, con una vida que ya se debería estar despidiendo, siguen siendo los que marcan pautas y los que siembran mentiras con ropaje de mitos. Bienvenido a Rumores de la Calle, Carlos Alberto Montaner. Muchas gracias, Leonor. Gracias por invitarme a tu programa. Dime, ¿cómo ves esto? Son 20 y tantos días de lucha en la calle, 20 y tantos días de una cosa heroica de nuestros jóvenes a los cuales se les han unido ya los padres, las novias, los amigos, los vecinos, la Venezuela decente, la Venezuela democrática, esa Venezuela que igual está en el barrio que está en la urbanización. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que es una cosa heroica, yo creo que debe persistir esa protesta hasta que el régimen acepte que lo inevitable es buscar un desenlace democrático y pacífico y admitir que la mayor parte de los venezolanos no quiere la instauración, además eso se ha dicho en encuesta tras encuesta, no quieren la instauración de un régimen similar al de Cuba. ¿Lo va a aceptar o no? Yo me temo que no, que Maduro no va a aceptarlo. Maduro es un hombre de Cuba y el gobierno cubano está defendiendo con las uñas 13.000 millones de dólares anuales en subsidio, que es una cantidad monstruosa que los venezolanos, los pobres venezolanos transfieren al gobierno de Cuba. Ahora, dime una cosa, estamos viendo una OEA absolutamente indigna, una OEA que nos permite decir que esto ya no es América Latina, sino América Letrina, América Ladina. ¿Cómo es posible, Carlos Alberto, que veamos, por ejemplo, a dos gobiernos como el de México y el de Colombia calladitos frente a la pretensión imperial, porque eso sí es una pretensión imperial, de dos carcamales desde la isla de Cuba, 55 años después de haberla secuestrado? Bueno, son gobiernos que no operan por principios ni por valores democráticos, sino por intereses económicos, por intereses de carácter político, es decir, suponen
que el silencio en este caso es menos costoso que enfrentarse a un régimen que acaba de hacerle lo que acabamos de ver con Panamá. Es decir, con Panamá no solo rompen en el terreno diplomático, sino además rompen en el terreno comercial y se niegan a pagar una deuda de más de unos 2.000 millones de dólares que tienen. Ese es el mismo caso de Colombia, donde la deuda es mucho más alta, y hay una especie de acomodo oportunista a ese chantaje. A mí me parece terrible, pero desgraciadamente esa es la realidad, y los venezolanos tienen que saber que van a luchar solos por la conquista de sus libertades y porque no van a tener el apoyo de nadie. Ahora, una cosa, tú que yo confío mucho en tus opiniones porque tú eres un hombre, primero, que conoce perfectamente lo que significa la tiranía castrista, lo que hemos vivido durante décadas en una América que le ha costado muy caro el haberse enamorado de Fidel Castro y el haberse puesto al servicio de un mito satánico. Pero dime una cosa, ¿cómo ves tú la oposición, ese liderazgo opositor? Porque opositores somos todos los que estamos enfrentados a este gobierno, pero ese liderazgo opositor en Venezuela. Pero yo creo que lo más importante es, desde mi perspectiva y con la experiencia de 55 años de alguna manera de lucha contra la dictadura comunista, es respetar todas las opciones, porque la oposición tiene por naturaleza que ser plural. Es decir, es lógico que haya personas que piensen que la solución tiene que ser tremenda y violenta, y otros que piensan que debe ser la guarimba, y otros que piensan que con las manifestaciones podrán estremecer al gobierno, otros que piensan que las presiones políticas, las presiones económicas, que finalmente no hay otro desenlace posible que el electoral. Pero la clave de esto, Eleonora, es no atacar a otros miembros de la oposición porque tengan posiciones diferentes, porque en algún momento se van a necesitar unos a otros, y muchas veces los ataques personales hacen que sea imposible forjar una coalición tan diversa como es la oposición siempre en los regímenes democráticos y en los gobiernos democráticos. Lo que aspiramos, y yo sé que tú y tu esposo son paladines de eso, es a sociedades plurales. Por supuesto. Por supuesto. Dime una cosa, Carlos Alberto. Tú... Ajá. Claro, cada grupo, cada persona tenga su opinión. Yo recuerdo una conversación de hace muchos años. No, te decía que recordaba una conversación con Adolfo Suárez, que fue el arquitecto de la transición española del franquismo a la democracia. Gobernó 5 años solamente, pero fueron 5 años clave. Y yo recuerdo que el consejo que me dio en el terreno político y práctico fue muy útil. Me dijo: ni siquiera contestes los ataques personales de la oposición, porque tú no sabes cuándo esa persona va a ser útil para forjar un pacto frente al enemigo común. Traten de mantener una especie de entente cordial, como decían en la preguerra. Y yo creo que eso es un buen consejo. ¿Qué me preguntabas tú? Bueno, mira, quiero ya que estos últimos minutos tú me digas, son 15 años que se le ha permitido a el castrochavismo lavar el cerebro de masas de población importantes. Son 15 años donde ya estamos viendo bajo otros nombres las brigadas de acción rápida. Son 15 años donde estamos viendo que hay un brazo armado aterrador que sirve al gobierno. Son 15 años viendo desmantelarse el honor de la Fuerza Armada Nacional. ¿Cómo ves tú esto? ¿Hay que darles más tiempo? No, mientras menos tiempo dure, mejor para los venezolanos. Hay que recordar que 15 años ya es el régimen que más tiempo ha durado en la historia de Venezuela, si nosotros excluimos los años de Juan Vicente Gómez.
que fueron 35. Quiere decir que yo creo que los venezolanos tienen que hacer todo lo posible por apurar todo, es decir, deben hacer un gran esfuerzo por acortar lo más posible. Mientras más tiempo pase, más se envilecen las diferentes generaciones, hasta que ocurre un fenómeno terrible que tu esposo entenderá muy bien como gran psiquiatra y psicólogo, y es el síndrome de indefensión adquirida, que es la idea de que no hay forma humana de quitarse de arriba un régimen como este. Carlos Alberto, veo que te están llamando, veo que te están apurando. Te están llamando. Por supuesto, y yo no te quiero seguir perturbando tu tranquilidad. Lo que sí te quiero es decir que te vamos a estar llamando, que para EUTV, una televisión en libertad, es importantísima tu voz y tu presencia, y sobre todo oír el sereno mensaje de quien conoce muy bien al monstruo que también nos atenaza. Muchísimas gracias. Cuenten conmigo, por supuesto. Gracias, Eleonora. Bueno, allí estaba Carlos Alberto Montaner diciendo eso que ve un analista desde lejos, sin contaminaciones, sin esta cosa que nos atrapa a todos, porque hay que ver que lo que estamos viviendo los venezolanos es bien duro, bien, pero bien, bien duro. Vamos a hacer un corte y ya regresamos, porque les voy a presentar una serie de testimoniales recogidos esta mañana cuando acompañé esa marcha maravillosa al mes de la primera marcha y del inicio de esta carnicería y de esta masacre que están haciendo contra nuestros estudiantes. Ya volvemos.